Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Star Medica Talks. Es un espacio creado para brindarle información relevante sobre salud con médicos especialistas y hoy estaremos hablando de las causas de las enfermedades gastrointestinales, su prevención y los síntomas. Es un tema muy importante para cuidarnos y cuidar a todos los demás. Es fundamental informarnos de los cuidados y sobre todo qué hacer para minimizar los efectos que estas enfermedades pueden causar en nuestro organismo. Antes de comenzar, les recordamos dejar sus preguntas durante los primeros 15 minutos de esta transmisión y aquellas personas que lo hagan estarán participando automáticamente en nuestro giveaway para ganar un perfil gastrointestinal. Este perfil consta de un conjunto de análisis clínicos que ayudan a evaluar la salud, el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Al finalizar estaremos anunciando al ganador, ¿ok? Y pues sin duda las enfermedades gastrointestinales son un tema muy relevante en nuestro día a día y es fundamental conocer las medidas preventivas y sus tratamientos. Para ello, el día de hoy contamos con un especialista que nos va a hablar de los aspectos más importantes de este tema. Y tenemos con nosotros, y le doy la bienvenida al doctor Edgar Bernal Hernández. Él es nuestro especialista, bueno, es especialista en cirugía bariátrica, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Él pertenece al Colegio Mexicano de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. También es miembro de la Federación Internacional de Cirugía, Obesidad y Desórdenes Alimenticios. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darse el tiempo para aclarar nuestras dudas y las dudas de todos los espectadores más recurrentes que tienen nuestros espectadores. Hola, Bienvenido. muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Star Médica y a las autoridades por invitarme a dar esta plática tan importante sobre enfermedades gastrointestinales. Y lo que se trata de esta charla es de que entre todos aprendamos tips básicos para evitar, tratar y corregir algunos vicios que se llegan a presentar durante la abuelita que nos da alguna recomendación, etcétera. Y lo que se trata es que tengamos una buena noción y detectemos a tiempo una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Es correcto y para ello tenemos una serie de preguntas para usted. Y si podemos empezar pues por la más general, que nos cuente y nos platique qué son las enfermedades gastrointestinales. Pues bien, miren, las enfermedades gastrointestinales es el principal causa de muerte, no nomás en México, sino a nivel mundial. Por lo tanto, es un problema de salud pública a nivel mundial, es una alarma que nosotros vamos a tener que identificar oportunamente para evitar posibles complicaciones. Y en estos temas de enfermedades gastrointestinales, que es un tema pues bastante amplio, pues como siempre hay grupos muy vulnerables. Aquí afectan, los grupos más afectados de este tipo de enfermedades son el grupo infantil y el grupo de ancianos. No quiere decir que los demás grupos de edades estemos excluidos. A cualquier persona podemos llegar a presentar este tipo de enfermedades. Por eso es importante que estemos al pendiente e identificar para poder tratar oportunamente a este tipo de pacientes, ¿no? Claro, ¿y cómo se transmiten? Ven, la vía de transmisión es vía fecal oral, es decir, los pacientes que van al baño, se les olvida lavarse las manos, después van a comer algo, es una vía de transmisión. La otra vía de transmisión muy importante es cuando el paciente sin lavarse las manos está todo el día, llega a comer sus alimentos, alimentos que muchas veces vemos que comen en la calle, con un déficit de higiene, esa va a ser la vía de transmisión. Y aquí hay un punto muy importante que nuestra audiencia debe de conocer. No es inmediato, hay un periodo de incubación de la gente para que nosotros empecemos a sentir los primeros síntomas. Es decir, las personas que están comiendo en la calle no quiere decir que en la noche ya me voy a sentir mal. Debe haber un periodo de incubación de la gente y posteriormente ya se van a presentar los síntomas más importantes. Entonces, muchas veces
suma importancia tener una buena higiene. Con la raíz de la pandemia, desde mi punto de vista, hubo un alza en este tipo de higiene, porque antes la higiene, tanto en hospitales como en la casa, en la vía pública, era muy deficiente. Ahorita con todo esto que nos vino a pegar de la pandemia, esto se incrementó, gel, lavado de manos constante, y la verdad, eso es un punto muy importante a nivel población, sino que la higiene incrementa y entonces nosotros vamos a estar mejor protegidos sobre este tipo de enfermedades. Claro. ¿Y nos podría decir cuáles son algunos de los síntomas, principales síntomas, para que nuestros escuchas sepan? Sí, claro, miren, los principales síntomas que se van a presentar en este tipo de enfermedades va a ser fiebre, dolor abdominal, náusea, vómito y diarreas. Las diarreas pueden ser agudas, es decir, un periodo corto, o pueden ser crónicas por meses, incluso mayor a 6 meses. Esto es muy importante porque el paciente con este tipo de enfermedades va a empezar a deshidratarse. Vamos a perder unas sustancias que se llaman electrolitos cada vez que nosotros tenemos una evacuación diarreica. Cuando vamos al baño con este tipo de evacuaciones, hay pacientes que presentan 10, 12 evacuaciones al día. Entonces imaginemos cómo va a estar la deficiencia de los electrolitos. Los electrolitos son sustancias que hacen que nosotros estemos bien hidratados, como el sodio, el cloro, todo este tipo de sustancias. Cuando uno presenta este tipo de diarreas, barremos con toda la flora intestinal. Nosotros en el intestino tenemos diferentes agentes, diferentes patógenos que nos hacen que tengamos una estabilidad. Pero a través de la diarrea barremos con esa flora, entonces nosotros alteramos todo este ciclo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos al pendiente y no solo ya cuando dure semanas. Desde la primer síntoma, nosotros debemos acudir al médico para que tengamos un buen tratamiento y en base a los síntomas nosotros empecemos a hidratarnos. Actualmente en el mercado hay diferentes tipos de sustancias que no podemos comprar, podemos adquirir Vida Suero Oral, que este es gratis en los centros de salud. Entonces, mediante esta ingestión nosotros de electrolitos vamos a tener una adecuada estabilidad. El sodio, el cloro y las sustancias que estemos perdiendo mediante las evacuaciones diarreicas, entonces nosotros vamos a poder suplirlas vía oral. Ese es el principal enfoque en todo esto, ¿no? Claro. ¿Y nos podría platicar acerca de los agentes etiológicos? Esta es una pregunta muy importante, ya que para nuestra audiencia tenemos que hacer énfasis en que muchas veces nosotros o la vecina escuchamos de que le van a dar un antibiótico para tratar una diarrea, ¿no? Esto es muy importante que lo sepa la audiencia. Los principales agentes no nomás son bacterias, hay virus, hay hongos, hay diferentes tipos de microorganismos que nos van a provocar una enfermedad gastrointestinal. Entonces, si yo tomo un antibiótico y el agente es causado por un virus, jamás voy a tener un tratamiento adecuado. Y lejos de eso, me estoy perjudicando aún más mi flora intestinal, que ya está barrida con todas estas evacuaciones. Entonces, es de suma importancia. El primer dato muy importante para nuestra audiencia es no automedicarse, nada, nada, hasta ser atendido por un personal de la salud en el cual una vez un cuadro clínico y un diagnóstico nos va a dar el tratamiento idóneo para esto. Es importante que entendamos que son múltiples agentes los que nos van a causar las enfermedades gastrointestinales, virus, hongos y bacterias. Ok, Es variado. entendido. Y por último, ¿nos podría contar acerca del tratamiento? ¿Cuál es algún tratamiento para las enfermedades gastrointestinales? Sí, miren, el tratamiento ideal de primera instancia es empezar a hidratarnos, pero no solo con agua. El agua no tiene las sustancias que mencionamos hace rato en la plática, que son los electrolitos. Lo importante es mantenernos hidratados con bebidas que contengan electrolitos. Hay bebidas con electrolitos con azúcar, bebidas con electrolitos sin azúcar. De preferencia,
van a ser bebidas sin azúcar. Esto es muy importante. Ese es el primer tratamiento. Lejos de empezar a tomar algún antibiótico, lo ideal, y muchas veces también se receta muchísimo, o es más, ya no se receta, sino que el propio paciente va, compra en la farmacia un medicamento que se llama loperamida, que es un medicamento que va a hacer que el intestino lo paralice. Lógicamente, si lo paraliza, no va a seguir funcionando y ellos creen que la diarrea se va a cortar, lo que le llama la gente. Esto es muy importante que no se tome por nada del mundo, porque puede llegar a afectar tanto el intestino, a paralizarlo, que el paciente requiera un tratamiento quirúrgico. Entonces, de esta manera, es muy importante que el paciente aprenda a identificar primero los síntomas: la fiebre, el dolor, malestar general, vómitos, diarrea. Ante esto, acudir con un personal de salud y empezar a hidratarnos. Ya una vez con el personal de salud, él lo que va a hacer es realizar un cuadro clínico adecuadamente, realizar algunas pruebas de laboratorio para identificar qué bacteria o qué virus es el que está afectando a este tipo de población, y en base a eso, entonces sí vamos a dar un tratamiento dirigido y un tratamiento que vamos a tener una adecuada respuesta. Hay que tener en cuenta que la población infantil, un 80-90%, los principales agentes son virus. Entonces, al niño que le den antibióticos y todo, lo van a perjudicar más. Entonces, el virus solito, no hay ningún tratamiento médico, solito va a remitir, tiene una vida media y remite. Entonces, el principal tratamiento de los niños es una adecuada hidratación. ¿Por qué? Porque si no, son niños que con 2, 3 días con este tipo de enfermedad acaban ya en el hospital, con un tratamiento más agresivo y sufriendo el riñón. Esta parte es muy importante porque el paciente con un estado o una enfermedad gastrointestinal ya severo, el riñón va a empezar a sufrir, va a provocar una insuficiencia renal aguda primero. Si no se corrige, puede llegar a presentar una insuficiencia renal crónica permanente y de por vida, con una enfermedad gastrointestinal. Por eso es muy importante que nuestra audiencia presente cualquier indicio de esta enfermedad, luego acudir con un médico para evitar posibles complicaciones a otros órganos muy importantes. Y no nomás decir, bueno, pues es una diarrea simple que solita se me va a quitar, o me tomo tal medicamento. No automedicarse, eso es algo muy, muy importante para nuestra audiencia, ¿no? Claro, pues muchas gracias, doctor. Sin duda, este tema es de mucha importancia para quienes nos están sintonizando. Y pues precisamente por ello, ahora pasaremos a una sección de preguntas y respuestas que nos comparten en vivo nuestro público. ¿Le parece bien? Sí, perfecto. Se las voy a ir leyendo y ya usted nos puede ir respondiendo. Pame nos pregunta que por qué algunos alimentos que consumo me dan una sensación de saciedad e inflamación. Principalmente aquí yo creo que el paciente que tiene estos síntomas después de consumir este tipo de alimentos son altos en carbohidratos o alimentos chatarra. Un alimento bien balanceado, un plato de buen comer con verduras, pollo, vegetales, jamás nos vamos a sentir inflamados. Una dieta alta en carbohidratos, lo que nos va a pasar es eso: nos sentimos llenos de inicio, pero posteriormente vamos a tener una sensación de plenitud todo el día. Nos sentimos pesados, no nos sentimos ligeros, y la energía que nos va a dar una dieta alta en carbohidratos, pues va a ser nula. Principalmente vamos a sentir una sensación de plenitud con una baja energía. Entonces es muy importante identificar, Pame, que identifique bien qué alimentos es lo que estamos consumiendo, si son alimentos balanceados, y de acuerdo a esto tener un adecuado enfoque o un cambio en el estilo de vida. Excelente. Nuestra siguiente pregunta es de Dulce Castro y nos pregunta qué alimentos debo consumir después de la cirugía. Es una pregunta muy importante, es una pregunta muy, muy importante. Después de una cirugía, nosotros entramos en algo que se llama catabolia. ¿Qué es catabolia? Es un consumo, un autoconsumo del cuerpo debido al estrés quirúrgico que nosotros tenemos al ingresar a quirófano. Llámese cualquier cirugía, estamos hablando de una vesícula,
de apéndice, una cirugía bariátrica, lo que sea. Después de esa cirugía, por eso el paciente va a empezar a perder peso. Lo más importante después de una cirugía es tomar alimentos altos en proteína y principalmente alimentos saludables, pescado, salmón, omega 3, pollo asado, alimentos huevo, alimentos que nos van a dar un alto contenido proteico. ¿Por qué? Vamos a suponer que un paciente lo operamos de un intestino y lo conectamos. Y entonces eso es muy importante que cicatrice adecuadamente el intestino para que el paciente no tenga complicaciones. ¿Qué nos va a hacer que ese intestino cicatrice adecuadamente? Las proteínas. Si un paciente está desnutrido, ese intestino jamás va a pegar. Entonces, al no tener una adecuada unión, va a haber fugas y complicaciones. Entonces, el estado de nutrición del paciente es muy importante antes, después y durante la cirugía. Por eso es muy importante alimentos altos en proteína, para contestar la pregunta que nos hace Dulce. Pasamos a la siguiente. Y Litoral nos pregunta, ¿en qué hospital podemos consultar al doctor Bernal? Estoy aquí en el Hospital Star Médica. Aquí tienen mis datos y aquí con mucho gusto los puedo atender. Ok, entendido. Siguiente pregunta, Tania Uribe nos pregunta, doctor, ¿qué opina de los remedios caseros, como el famoso té de hoja de guayaba? Es una pregunta muy buena porque volvemos a la plática que teníamos de que es cuando un paciente presenta alguna enfermedad, niño, adulto, es la vecina, el papá, la mamá, es muy dado de que ellos empiecen a recetar. Principalmente esto lo debemos de tener omiso, o sea, no es recomendable. Hay veces que les daban té de anís estrella y tienen propiedades que afectan neurológicas. Entonces, lejos de ayudar a tu paciente, lo vamos a ir perjudicando. El té, si es agua con un té de hierbabuena, no pasa nada, pero hay tés, tenemos que tener muchos cuidados porque hay tés muy neurotóxicos. Entonces, es muy indispensable que nosotros, antes de recetarle cualquier té, sea avalado por un personal de la salud, ¿no? Ellos van a identificar o nos pueden autorizar qué tipos de tés podemos ayudarlo. Ahora, en cuanto al té, nosotros lo que vamos a hacer nada más darle agua, no le estás dando electrolitos, no le estás aportando ninguna sustancia importante. Y un paciente, un niño o un adulto mayor que está con 6, 7 evacuaciones, el agua no le va a ayudar para nada. Es muy importante suplirlo con los electrolitos esenciales. Y la verdad, pues en centros de salud, esto lo tenemos al alcance de la mano y son gratis. Esto es muy, muy importante. Nos pregunta Aline, doctor, ¿cómo saber que necesito un perfil gastrointestinal? El perfil gastrointestinal, Aline, es algo que nosotros nos debemos hacer por rutina, es algo muy importante y aprovechar este giveaway que nos brinda Star Médica para poder realizarlo, porque de esta manera nosotros vamos a dar cuenta de muchas posibles patologías que podemos llegar a presentar. Entonces, no es de alguien que si lo ocupo o no, todos nos lo debemos de hacer, aunque no estemos enfermos. Con esto es una medida de prevención para esta enfermedad gastrointestinales, este tema que estamos hablando, la prevención es lo más importante. Ya el tratamiento y todo van sumando, pero la prevención, el que tengamos una buena higiene, el que tengamos buena consumo de alimentos en casa, bien preparados, con la higiene bien supervisada, esto va a prevenir muchas complicaciones. Excelente. Nos pregunta Dulce Castro, ¿cuál sería una dieta adecuada si ya cuento con una enfermedad gastrointestinal? Esta pregunta es muy en general, Dulce, porque principalmente hay enfermedades que se llaman de Crohn, de CUSI, para conocer qué tipo de enfermedad es la que presenta Dulce, lógicamente tenemos que hacer un adecuado estudio clínico, laboratorios, y en base a eso nosotros tenemos que dar un tratamiento adecuado, incluso con un equipo multidisciplinario. No somos de que nosotros vamos a identificar todo y vamos a dar
un tratamiento único. Enfermedades como Crohn, que son enfermedades inflamatorias del intestino, ya crónicas, que el paciente presenta sangrados, diarreas, desnutriciones muy importantes, echamos mano de un equipo multidisciplinario como la nutrióloga. En este aspecto nos ayuda bastante. Ella es la persona ideal y la persona capacitada para identificar qué tipo de alimento es el que va a tener el paciente. Principalmente son alimentos altos en proteína, pero ellos nos van a calcular cuánta fibra, cuánta proteína, entonces diferentes sustancias para que el paciente esté en un estado muy, muy bueno, pero no todas las enfermedades es la misma receta. Hay enfermedades muy agresivas como estas, Crohn, toda esta parte que requieren un tipo de dieta. Hay enfermedades genéticas que nosotros vamos a presentar diarreas más espaciadas, entonces va a ser otro tipo de tratamiento. Contestando a la pregunta de Dulce, es importante primero conocer cuál es su enfermedad y de acuerdo a eso, una nutrióloga junto con médico gastroenterólogo te va a dar un tratamiento adecuado. Buenísimo. Doctor, nos pregunta Erubiel de los Santos, ¿por qué siento ardor en mi estómago aunque ya haya comido? Esto es un factor que la mayoría de la población llega a consulta con este síntoma. Principalmente hay que descartar, Erubiel, que tú no tengas alguna úlcera. Cuando el paciente siente ardor en la boca del estómago, comes y no ceden, posiblemente se esté tratando de alguna úlcera o alguna gastritis. Hay que recordar que el 90% de las gastritis en México son debido a una bacteria. Esa bacteria, ¿dónde se va a encontrar? En alimentos y en agua contaminada, que se llama Helicobacter pylori. Entonces, es importante identificar, actualmente ya hay múltiples tratamientos como la prueba de la ureasa, que es una prueba de aliento para detectar si nosotros tenemos esta bacteria. Y sobre todo algún estudio más invasivo, como es una endoscopía, para poder diagnosticar si tienes algún tipo de gastritis. Pero no es normal que una vez comiendo no se dé ese tipo de error. Lo que le recomiendo a Erubiel es que acuda con su gastroenterólogo de confianza para que pueda tratar ese tipo de enfermedad. Ok, nuestra siguiente pregunta es de Lucero Olivares Cabrera y le pregunta, ¿la inflamación y gases constantes son síntomas de enfermedad gastrointestinal? Es correcto, Lucero. Esto que tú mencionas que tú padeces se llama dispepsia médicamente y la inflamación, constantes gases, el paciente se siente como si estuviera lleno todo el tiempo, que no haya comido. Entonces, esto es muy importante identificarlo. Hay otras enfermedades que se llama síndrome colon irritable. Entonces, es muy importante identificarlo para darle un buen tratamiento. Actualmente en el mercado hay muy buenos medicamentos que nos van a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades, como la dispepsia, ¿no? La inflamación, gases, sensación de plenitud. Yassi López nos pregunta si es recomendable tomar frecuentemente probióticos. Excelente pregunta, Yacine. Es un excelente tratamiento y sobre todo después de que nosotros tuvimos alguna enfermedad gastrointestinal. Recordemos que vamos a barrer toda la flora. La flora son los microorganismos buenos, por así decirlos, que tenemos nosotros en el intestino. Una vez que nosotros tengamos este padecimiento, vamos a barrer todos los microorganismos. Los probióticos nos van a ayudar a tener una adecuada estabilidad en estos microorganismos y a tener una recuperación mucho mayor. Independientemente de que nosotros tengamos o no la enfermedad gastrointestinal, es recomendable tomar probióticos, pero siempre bajo supervisión médica. Ok, excelente. Nuestra siguiente pregunta, José Guadarrama. ¿Cómo sé que soy intolerante al gluten? Principalmente por estudios, José, hay que realizar diferentes tipos de estudios, de test, para saber a qué específicamente eres alérgico. Tienes que acudir, al momento que tú acudas con tu gastroenterólogo, le vas a dar tu cuadro clínico, tus síntomas, y en base a un estudio clínico completo, entonces vamos a hacer diferentes estudios dirigidos para identificar el paciente a qué tipo de alimento es alérgico o es intolerante, porque hay gluten, hay miles de agentes que nosotros
podemos identificar con algunos estudios gastroenterológicos, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es de Gabriela Medina y nos pregunta si la gastritis es curable. Es correcto, Gabriela, es una enfermedad que si detectamos a tiempo un buen tratamiento, vamos a remitirla. La gastritis es por la inflamación, como ya hemos comentado anteriormente, es la inflamación de la mucosa gástrica, es lo que significa gastritis. Esta gastritis está dada por esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, y posteriormente vamos a dar tratamientos. Pero ojo, muchas veces nosotros igual volvemos a que nos automedicamos. Nos sentimos mal del estómago, omeprazol. No, ese no va a ser el tratamiento. Lejos de ayudarnos, vamos a perjudicar. Entonces tenemos que identificar primero qué es la gastritis, cuál es el agente que lo está provocando y en base a eso darle un buen tratamiento. La gastritis va a ser una evolución. Si no la tenemos o no la ponemos atención a esta enfermedad, los primeros síntomas, vamos a avanzar a una evolución a úlceras gástricas. Las úlceras gástricas van a ser y van a avanzar, si no las tratamos, a una perforación del estómago. Y esto ya acaba con el paciente en una cirugía de urgencia con una alta mortalidad. Entonces, sí es curable, pero debemos de tener un tratamiento bien dirigido. Ok. Nuestra siguiente pregunta es de Sazú Robles y nos pregunta ¿cuál es la dieta recomendable para un paciente con hígado graso? Sazú, hígado graso es por paciente tiene sobrepeso u obesidad. El paciente, la grasa que se encuentra visceral, la grasa que se encuentra internamente, también se va a infiltrar en el hígado. Entonces, esto va a hacer que el hígado crezca de tamaño. Esto se le conoce médicamente como esteatosis hepática. Si no lo tratamos, como no hay un síntoma específico, no es que me duele el hígado porque yo tengo hígado graso, va a evolucionar hacia cirrosis y si no lo tratamos va a evolucionar hasta cáncer de hígado. La dieta recomendada en este tipo de pacientes es una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas. Ejercicio y todo el cambio del estilo de vida es lo que nos van a ayudar a que esa grasa se disuelva y el hígado disminuya de tamaño y vuelva a su tamaño original. Ok, pues pasamos con nuestra última pregunta. Doctor, nos pregunta Laura Rodríguez, ¿cómo se diagnostica la gastritis? Excelente, Laura. Mira, la gastritis lo vamos a diagnosticar clínicamente, primero mediante una consulta y posteriormente, actualmente hay diferentes tipos de estudios, como es la prueba de la ureasa, que es una prueba de aliento con un test. Tiene un bioquímico que nos va a hacer si salimos positivos o negativos a esta bacteria que se llama Helicobacter pylori y de ahí dar un tratamiento bien específico. Hay otro tipo de estudio más invasivo, más específico, que es una endoscopía. El paciente se duerme tantito y nosotros mediante un tubo vamos a identificar directamente al estómago, tomamos un pedacito, como se llama biopsia, y lo mandamos a analizar. El patólogo nos va a dar un resultado sobre esto y nos va a dar qué tipo de gastritis tiene el paciente. Entonces, actualmente hay múltiples estudios que se realizan y otros estudios que se pueden realizar por la materia fecal para identificar este tipo de bacterias. Entonces, hay infinidad de estudios, un poco invasivos, unos menos invasivos, pero más certeros. Entonces, mi recomendación es que acudan con su gastroenterólogo de confianza ante cualquier síntoma de gastritis. Muchas veces el paciente nos ha tocado en consulta que el paciente, una gastritis de años mal cuidada, cuando hacemos endoscopía ya hay un cáncer de estómago. Entonces, ojo para nuestra audiencia, es un foco rojo. Siempre ante la mínima, ante el mínimo síntoma que presentemos gastrointestinal, hay que acudir con un personal de salud calificado. Ok, pues ya terminamos con la parte de las preguntas de nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor Edgar Bernal, por aclarar todas las dudas de quien nos está viendo. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro giveaway de esta sesión. Les recordamos que las personas que participaron compartiendo sus dudas sobre el tema en los primeros 15 minutos de este live estarán participando en nuestro sorteo virtual que se va a llevar a cabo en este momento. Y la persona ganadora se va a llevar un perfil gastrointestinal, el cual consta de un conjunto de análisis clínicos
que ayudarán a evaluar la salud y el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Entonces, comenzamos. Y nuestra ganadora es Ana Ceci Delgado. Muchas felicidades, Ana Ceci, por habernos escuchado este día y nos vamos a poner en contacto contigo a través de nuestras redes sociales para poderte otorgar este beneficio. Y pues bueno, doctor, ¿hay algo más que nos quieras compartir en este live? No, pues no me resta más que agradecer a Star Médica por esta invitación a dar esta importante plática y sobre todo las recomendaciones a nuestra audiencia. No se automediquen, acuden con su médico de confianza ante cualquier síntoma gastrointestinal para evitar muchas complicaciones. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, doctor, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a todos, a quienes estuvieron con nosotros durante este en vivo. Recordemos que este es un espacio organizado para compartirles información de salud con médicos especialistas y aclarar todas sus dudas. No olviden compartir esta información tan valiosa con sus seres queridos. Manténganse al tanto de nuestras redes sociales para conocer las fechas y dinámicas de nuestros próximos Star Talks. Buenas noches y muchas gracias a todos.